Compañeros, buenas tardes, noches en este horario de jueves en tarde, noche. Bienvenidos a los que van a estar acompañándome en esta sesión de filosofía y meditación. Vamos a recordar que estas sesiones están aquí para las personas que quieran tener unos momentos de pensamiento, de pensar en las personas que tenemos así el tiempo ahorita en casa, que le llamamos un tiempo de ocio, porque hemos platicado que el ocio no es nada más la cuestión de no tener nada que hacer, o sea, ocio no es lo mismo que pereza, sino ocio son momentos de paz, por ejemplo, una caminata en la que puedes tú reflexionar. Entonces, esta media hora que tenemos el día de hoy, la idea es que tengamos tiempo para estar entreteniendo nuestra mente. Y eso es precisamente lo que hace la filosofía. La filosofía es el estar buscando constantemente formas de ser consciente de lo que estás pensando. Es así como que una especie de meta reflexión. Es reflexionar sobre el hecho que estás reflexionando. Entonces, los filósofos con frecuencia pensamos, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál era mi conjetura? A ver, ¿de dónde salió esto? ¿Cuáles son las bases de lo que yo estoy pensando? Eso es lo que es una mente filosófica. Está muy consciente de lo que está pensando. Y por otro lado, pues lo que hacemos en meditación es precisamente eso, nada más que con un poquito más de calma, a veces cerrando los ojos para pensar un segundo en lo que yo estoy teniendo así hacia mi interior, qué es lo que estoy pensando o sintiendo, cuáles son los movimientos internos de mi alma o de mi mente. Eso es lo que hacemos en meditación. Entonces, en esta reunión de filosofía y meditación, lo que hacemos es combinar filosofía con meditación. El día de hoy estamos por reflexionar sobre uno de los temas que es de mucho interés para muchas personas, es cómo podemos definir lo que es una vida buena. A esta área de la filosofía se le llama ética. Es una reflexión con respecto a si hay algún mecanismo, alguna clave, unos tips de cómo puedo yo llegar a ser feliz. Por supuesto que todos quisiéramos encontrarlas, ¿verdad? De hecho, es una cosa curiosa que tal vez lo que tenemos en común los humanos, fuera de que todos nos vamos a morir, es el que todos estamos en búsqueda de felicidad o de sentido, de algo que me asegure que mi vida está siendo pues bien vista por mí misma, por otros, que mi vida de alguna forma es una buena vida. Claro, la reflexión al respecto de esto de la buena vida, pues es complicado porque tendrías tú que decir, bueno, ¿buena para quién? ¿O quién dice que es buena y en base a qué? Y eso es lo que habíamos pensado que distintos escritores han dado algunos tips. Uno de los tips, por ejemplo, pensar que es muy importante tratar de averiguar si tus intenciones son buenas. Otra vez, ¿qué queremos decir con buenas? Pues que son intenciones salidas de una alma que está con la disposición de ayudar al otro y no de perjudicarlo. Entonces, una cuestión es tener buenas intenciones y otra es tratar de ver que las consecuencias de nuestras acciones sean buenas. La sesión anterior hablamos sobre cómo a la hora de estar de manera individual, pues es muy importante averiguar cuáles son nuestras intenciones. Pero cuando estamos hablando de la vida pública, por ejemplo, de cómo distribuir camas en un hospital, pues no podemos dedicarnos a ver cuáles son las intenciones de los médicos, sino que tenemos que hacer protocolos o políticas públicas que estén encaminadas con algún principio que creamos que es un buen principio para que la sociedad esté ordenada de cierta forma. Entonces, uno de los principios
que es común traer a colación es la idea de que hagamos políticas de forma tal que los bienes, los que haya, se distribuyan de forma tal que hagan el mayor bien al mayor número. Y esto suele referirse a escritos de escoceses y de ingleses que vivieron en el siglo XVIII y que se le llama el utilitarismo. Fíjense que en español a veces utilizamos la palabra utilitario para decir que es alguien que está buscando dinero. Entonces, esto es la primera, así que le llaman falsos amigos, porque utilitarismo es una corriente ética que por supuesto busca el bien. Entonces, si nosotros decimos que una persona que es chapucero, por ejemplo, es utilitarista, pues estamos mal utilizando el término. Entonces, una persona que es un utilitarista lo que busca es la mayor utilidad de esa cosa, o sea, no la mayor ganancia. Ocurre que el término en español pues tiene la dificultad de que utilidad es ganancia en términos contables, entonces una persona que tiene muchas utilidades, muchas ganancias, parece que es un utilitarista y por eso la confusión. De manera que, para empezar, vamos a tener muy clara esta confusión. Por ejemplo, un dentista que encuentra caries o dificultades en la boca de alguien, no porque existan ahí, sino porque su urgencia es pagar, no sé, lo que necesite la mensualidad del carro, pues no es que sea una persona utilitarista, sino que está haciendo un fraude y está pervirtiendo su vocación de dentista y es un chapucero y es corrupto y no hay nada que en relación con la teoría utilitarista. La teoría utilitarista lo que te dice es que hay que buscar que las consecuencias lleven el mayor bien al mayor número. Y esto con frecuencia, pues les decía que se remiten a los escritos de ingleses y escoceses del siglo XVII y XVIII, en específico a un librito que se llama Utilitarismo de John Stuart Mill. Y este librito pues ha servido de base a muchas personas que han utilizado sus ideas porque en el mundo de los negocios y de la política pública, esa es la teoría que está detrás de lo que hacemos. La teoría detrás es, pues, cómo hacer que se lleve a cabo una acción de forma que la mayoría se beneficie y no solo unos cuantos. Y en ese sentido, pues, hay algunos como anécdotas que te hacen tener más claridad de lo que estamos diciendo. Vamos a poner este ejemplo. Supongamos que este es un ejemplo muy famoso, le llaman las vías del tren y lo puedes casi wikipediar así, ¿no? Ethics y en train y te viene este ejemplo. Imagínate tú que estás en una situación en donde tú estás viendo que hay un tren y este tren se bifurca en dos vías. Y en una vía está una persona y en la otra vía hay, no sé, 20 personas. Y tú ves cómo el tren está pasando, pero imagínate que las 20 y el uno son sordos y no están viendo que ya va a venir el tren. Y tú te pones nervioso y te das cuenta que ese tren viene súper fuerte, está lleno de estos sordos y que va a machucar ya sea a los 20 o al uno. Y tú no sabes a cuál. Estás súper nervioso, gritas, nadie te hace caso. Te acercas a ver ese lugar en donde está la posibilidad de cambiar hacia dónde vaya el tren y tú ves que el tren está yendo hacia las 20 personas y que tú tienes una palanca y que si nada más te pones tú listo, pues puedes cambiar el futuro de la muerte de estas 20 personas por la muerte de una persona. La gran pregunta es si tú agarrarías la palanca y cambiarías el curso del tren.
O sea, que de ti depende el que el tren arrolle a 20 personas o a una. La pregunta para ti es si cambiarías el curso del tren. O sea, tú agarrarías la palanca y la moverías para que en lugar de 20 arrollen a una, sí o no. Hay muchas consideraciones al respecto. Vamos a ver algunas consideraciones al respecto. Por ejemplo, ¿qué tal si no depende de ti? Por ejemplo, si estuviera de manera que fuera a 1 y no a 20, y entonces pues tú no tendrías nada que hacer, nada más sientes de alguna manera alivio, ¿verdad? Se fue 1 y no 20. De esa forma, pues hay menos responsabilidad en ti, porque hay algunas personas que dicen, bueno, pero es que, ¿por qué va a estar en mí matar a esa persona? A lo mejor no le tocaba y yo estoy haciendo que le toque. Pero pues la mayoría de la gente diríamos que sí cambiaríamos ese curso porque entendemos que la vida de una persona es muy importante, cualquier vida humana, pero que una vida se puede sacrificar si vas a salvar a 20. Y este tipo de ejemplos los podemos hacer pues de muchas formas, ¿verdad? Pensar en cuántas personas sacrifican y inmolan su vida heroicamente para salvar a un grupo o para salvar a alguien más vulnerable como un niño. Y todas estas cuestiones pues están pensadas en términos de el número, la importancia que tiene el número. Y esto es lo que John Stuart Mill piensa, que por supuesto el, el bien y la felicidad de muchas personas es más importante que la felicidad y el bien de una persona. Entonces, como que el número intuitivamente funciona y les gusta a muchas personas, imaginarte que el dinero público, por ejemplo, está satisfaciendo las necesidades de muchas personas y no de unas pocas. Y así pues quisiéramos pensar que todas las personas cuando tienen opción de satisfacer a muchas, pues lo hacen y no nada más a unas pocas. Claro que esto del número no siempre es así, o sea, algunas veces pensarías que pues dependiendo de quién es ese uno. Por ejemplo, si las 20 personas son anónimas, no las conoces, pero la una persona es tu mamá, pues a lo mejor tendrías que tener consideraciones distintas. ¿Tú qué opinas? ¿Aún así moverías la palanca? ¿O qué tal si esa una persona es muy inteligente o muy rica o tiene alguna situación especial? Por ejemplo, no sé, tú conoces su historia y sabes que su historia es de muchas dificultades y entonces pues como que no te parece justo quitarle tú la vida a esa una persona. Y así la podríamos complicar. Hay algunas personas que piensan que no importa porque 20 es siempre mucho más importante que uno. Y otras personas que piensan, no, tú nunca estás en la capacidad como de mover el curso de las cosas para salvar a 19 o 20 en lugar de a una. Y bueno, pues en base a estas situaciones se ponen muchas teorías. Ahorita, por ejemplo, está siendo controvertida una política que está en los hospitales respecto a si hay muy pocos recursos, si esos recursos se les debe de poner a las personas que tienen más pronóstico de que les va a servir. Tradicionalmente es así como lo llevan a cabo los hospitales. Es decir, si viene una persona muy enferma y te va a tomar los recursos que otra persona no tan enferma las puede utilizar y se va a mejorar, pues casi inconscientemente buscas que los recursos que son limitados se aprovechen de la mejor manera.
nadie lo ve mal hasta que se pone por escrito y entonces parece como que es discriminatorio o que de alguna manera pues es muy crudo. Y especialmente es el caso, o sea, sí es el caso que la crítica a la forma de razonar respecto a qué se debe de hacer, cómo decidir frente a un caso, si nada más te basas en el número, pues parece muy fría, muy intransigente, como si no cuidas el caso específico. Y esas es pues las críticas más importantes que se le dan a esta teoría. Sin embargo, es la que más se utiliza. Y a veces pues entendemos que hay otras cosas de por medio. Por ejemplo, hay algunos casos médicos, por decirte algo, que nunca serían justificables. Imagínate, por ejemplo, este es otro de los ejemplos famosos, que llegan a un hospital eh, varias personas, una de ellas es muy sana y viene nada más pues a que le hagan una revisión así por regla y la persona que lo atiende pues se da cuenta que tiene bastante salud y que eh, le sacan muestras de sangre y se dan cuenta que la sangre es de muy buena calidad, no sé, es muy común, B positivo, ¿no? Y ese mismo médico o la médico se da cuenta que en las habitaciones del hospital, vamos a decir que en la 202 existe una persona, una niña pequeña que necesita un corazón. Y en el 203 existe una persona que requiere, no sé, de ojos o de la retina o de una cosa así. Y en el 204 una persona requiere un pulmón. Y todas estas personas se beneficiarían enormemente si descuartizamos a la persona que está sana y que viene a, pues nada más hacer una cuestión así muy simple. Y entonces imagínate que esta médico piense, fíjate, si la descuartizamos le podemos dar un órgano a cada una de estas personas que requiere el órgano. Nadie pensaría que esta es una acción ética buena. Y esto es interesante porque acabamos de decir que mucho de las decisiones que se toman en la función pública es en base a los números, pero no todas. Entonces hay que tener cuidado. No siempre el número es lo que debe de dirigir la acción buena. Porque para empezar, la acción tiene que ser buena. O sea que no debes de sacrificar a algo malo, o sea, no se trata de hacer algo malo a una persona por salvar a 20, sino se trata de ver que en circunstancias, por alguna cuestión, sin hacer algo muy malo, se salvan 20. En este caso, por ejemplo, no nada más estaría haciendo un crimen el utilizar a una persona que está sana para darle los órganos. Todo esto está en un libro famoso de utilitarismo de Hartman, para dárselos a las diferentes personas, sino que aquí está muy claro que se estarían dañando algunos principios muy importantes de una sociedad. Por ejemplo, la confianza que los pacientes tenemos frente a los médicos de que están buscando mi bien, que nunca me van a utilizar ni para pagar sus mensualidades del carro, ni para utilizarme a mí para darle mis órganos a nadie más. Entonces, si empezáramos a considerar algo así, pues se estaría echando a perder la confianza que el público tiene frente a la institución de la salud y esto sería peor a largo plazo para una mucho más gran mayoría. Entonces, pensando en qué es lo mejor para la mayoría, a veces se hacen pues escenarios de largo plazo. O sea, aunque pareciera que a corto plazo algo es bueno y beneficia a muchos, pues tendríamos que pensar que a largo plazo lo que más nos conviene a una sociedad es tener
instituciones fuertes y respetadas por todos. Entonces, por eso hacemos reglas, leyes que beneficien a muchos, pero a largo plazo, no nada más ahorita. Es decir, puede ser que algunos digan, oye, a mí en el corto plazo me convendría que la ley beneficie de esta forma. Sí, pero a largo plazo no es así. Entonces, bueno, esta es una área de la filosofía que tiene que ver con tomas de decisiones, que se le llama ética, es la teoría utilitarista. Hemos abordado pues varias cosas. Primero, hacer ver que la filosofía tiene que ver con buscar la sabiduría y que esta sabiduría pues está en estar atento a de dónde viene la sabiduría. A veces la sabiduría nos viene de libros. Hoy es el Día Internacional del Libro y pues a las personas que nos gusta leer sabemos todo lo que aprendemos de los libros. En los libros, en muchos libros, hay sabiduría, pero también de las circunstancias, de las personas que conocemos, de películas, de todo lo que pueda salir un aprendizaje es a eso, pues, a lo que tiende la mente filosófica. Dentro de la filosofía se hacen algunas preguntas y hemos visto como preguntas que tienen que ver con la generalidad de qué es el mundo, qué somos los seres humanos dentro del mundo, se le llama metafísica. Y otras preguntas que tienen que ver con qué es la verdad, cómo sabemos que lo que conocemos es verídico, a eso se le llama epistemología. Y a las preguntas que tienen que ver con cómo vivir bien, se le llama ética o moral. Y dentro de la ética hay varias escuelas de pensamiento. Una es la que le pone mucho interés a las intenciones. Otra es muy conocida como utilitarismo, que tiene que ver con las consecuencias que tengan el mayor bien para el mayor número. Y en esa, pues lo que vimos el día de hoy es que es a veces complejo irte con la idea del mayor número, porque es el mayor bien para el mayor número. Entonces, es importante que la acción sea buena y después que sea para muchas personas. La reflexión de hoy, la meditación, tiene que ver con cómo uno debería de estar consciente de los privilegios individuales que tenemos y cómo estos privilegios individuales a veces implican no poner atención en que muchas otras personas no tienen acceso a nuestros privilegios. Entonces, cuando en ética podemos reflexionar sobre los muchos y los pocos, con frecuencia la reflexión así de apropiación hacia la meditación es empezar a hablar de derechos o privilegios. Por ejemplo, todos tenemos el derecho a la salud y es un derecho que debería de ser pues para todos. Sin embargo, algunos tenemos el privilegio de tener mejor salud que otros o mejor acceso a la salud que otros. Y esto es problemático, porque entonces este privilegio, pues muchas veces está basado en privilegios económicos. Y cuando uno tiene acceso a privilegios económicos, que es para lo que muchos trabajamos, ¿verdad? Ganamos dinero para poder tener ciertos privilegios, por ejemplo, tener las diversiones que queremos o las vacaciones que queremos o la salud que queremos, pues parece un derecho, porque tú dices, pues ya los trabajé. Pero poco a poco te das cuenta que estos privilegios que son de unos pocos, a veces pues los tomamos como si todos tienen acceso a esto y no te pones a reflexionar que estos privilegios no han estado siempre al alcance de todos. Entonces hay que pensar en cómo distinguimos
el que algunos pocos tengamos acceso a ciertas cosas y si estos accesos están abiertos o no están abiertos a todo el mundo. Si no están abiertos a todo el mundo, pues esto es problemático en una sociedad. Si es cuestión de mérito el que tú los vas consiguiendo, pues parece estar más justificado. Entonces, reflexionemos si en nuestra sociedad es el caso. Es el caso que los muchos y los pocos tienen acceso a las mismas oportunidades y que los privilegios de los pocos sí están siendo justificados porque implicaron mérito para ellos, o si es nada más una cuestión que les vino sin mérito. Entonces, todas estas reflexiones tienen que ver con que tomemos en cuenta que cuando buscamos una vida buena a manera individual, inconscientemente vamos pensando cómo es una vida buena a nivel social y empezamos a tener estas reflexiones sobre cómo podríamos hacer para que todos tengan acceso a oportunidades similares. Entonces, la ética y la política están muy, muy conectadas porque una vida buena a nivel de intenciones, todo el mundo tiene acceso a estas intenciones, pero cuando empezamos a ver las instituciones sociales que hemos hecho, pues nos damos cuenta que no siempre han estado abiertas de manera igual para todos. Por eso, la forma más fácil de hacer que las sociedades sean justas es haciendo que el empiece de todos sea similar, por ejemplo, a través de dar salud y educación de buena calidad para todos. De manera que con esto terminamos. La filosofía, que es una meditación sobre ideas, nos hace pensar sobre qué es una vida buena a nivel individuo y una vida buena como sociedad. ¿Y qué tipo de principios y de reflexiones nos llevarían a esa vida social justa y equitativa? Espero que tengan una buena tarde, que nos acompañen en esta cartelera del municipio de San Pedro, en la que llevamos ideas, entretenimiento, arte, deporte a tu casa. Ojalá y continúen con nosotros en lo que sigue el día de hoy. Hasta luego, hasta la próxima. Saludos.